Don Manuel, Manolo, señoría. Respondo a todo. Don Manuel, Manolo, señoría ya no me lo dicen porque no celebro juicio, aunque el tratamiento, aunque uno se jubile, lo sigue manteniendo y la categoría. Hablamos de... O sea, uno juez... de un juez. Sí, uno juez o magistrado mientras viva. Claro. Lo que pasa es que no está uno en activo. Claro. Manuel, ¿y se echa de menos cuando uno está jubilado como juez, se echa de menos la toga? Yo la toga no es que la eche especialmente de menos, echo muchísimo de menos mi trabajo, muchísimo. Lo que pasa es que mi trabajo se hace con la toga. Claro. ¿Sabes? Bueno. Si la toga es un accesorio que uno tiene, que es importante, porque para mí los juicios tienen bastante de representación teatral en el buen sentido, ¿no? Por eso se pone uno la toga. Exactamente. Es como un vestuario. Eso es. Pero luego cuando está dictando En la un sentencia juicio, o está en el despacho, no tiene puesta la toga, ¿no? No, lógicamente no. Estamos. La toga se tiene únicamente en el juicio. La puesta en escena. Exactamente, pero vamos, la puesta en escena es fundamental. Y aquí, por ejemplo, el tiempo que yo estuve en Torremolinos se le daba muy poca importancia, pero es importante. Un juicio, como digo, es como una especie de representación teatral. Cada uno tiene su papel. Claro. El juez tiene su papel, el abogado tiene su papel, el fiscal tiene su papel, la parte del demandante tiene su papel, el demandado o el acusado, cada uno tiene su papel y lo representa perfectamente. Que no quiere decir que estemos fingiendo, que es diferente. No, no. Entonces, cada uno tiene que hacer su papel y si todos hacen su papel, el juicio se desenvuelve, se desarrolla correctamente. Claro. Y en esto yo tuve ocasión hace como 14 años o así, de vivir una experiencia muy interesante que fue una semana de estancia en un juzgado en Londres. Anda. Pero no en cualquier juzgado, era uno de los dos juzgados de la City. Vale. Eran edificios del siglo XIII, creo recordar, y era como se ve en las películas. Sí. El juez con peluca. Ay, es verdad. Sí, sí, sí. Con todo el sí. avalorio que se pone, El ¿no? juez, además, el estrado allí está como a 1,5 metros o 2 metros más elevado. O sea, cuando miran al juez, miran hacia arriba, no en un plano más o menos de igualdad. Y eso está estudiado. Eso está perfectísimamente estudiado. Y lo de la peluca también está estudiado. Sí, sí. Me lo explicó un juez y tiene su razón de ser. Aquí en España, por ejemplo, cuando se dicta una sentencia, se encabeza con el nombre del juez. Todas las sentencias que uno pone llevan tu nombre arriba. Si uno entra en Google, pues cualquier juez puede tener cientos o miles de entradas de Google. Pues yo en Inglaterra tuve la curiosidad, el juez con el que estaba, digo, voy a entrar en Google a ver, este hombre, nada, no decía nada, no aparecía. Parecía ese mismo nombre, Peter Cowley creo que era, de un fontanero o de un médico, pero del juez no. Qué cosa más extraña. Como si no existiera. Como si no existiera. Entonces la peluca juega en eso un papel importante. Además, otra cosa, por ejemplo, en los juicios, el público, sea el acusado o quien sea, respecto del juez está a una distancia, pues qué sé yo, como de 3, 4 metros. O sea, no está cerca, no le ves la cara. Sí. Entonces, cuando uno mira a unos cuantos metros de distancia y a un par de metros en alto, elevado, y una persona con peluca, resulta que tú luego al juez lo ves en la calle y no lo conoces. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, el juez, digamos, allí es como el representante del Estado, de la reina. Sí, sí. Está en una situación suprema. Y lo importante es la función, no el personaje. Claro. No el juez. Entonces, Manuel, la peluca o la toga, como el dicho, hace al juez como al monje.
Pues podría decirse, El hábito. perfectamente, sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí es solamente la toga y allí es la toga y la peluca. Ahí está. Porque aquí, por ejemplo, se puede llevar también birrete, pero yo no he visto jamás a nadie con birrete. Anda. ¿Sabes? Pero en Inglaterra, ya digo, lo de la toga y la peluca siempre. Qué bueno. Y tiene esa función. Bueno, y además, un juicio, por ejemplo, exactamente sobre la misma materia, un litigio en los mismos términos, aquí cualquier juez lo ventila en una hora perfectamente. Y allí en Inglaterra, uno de los juicios que yo estuve duró 1 día y medio. Jolín. Sí. ¿Y no era de los juicios gordos? No. El que aquí le dedicamos 1 hora y tienen más que suficiente para verlo. Un A lo accidente mejor- de tráfico. Mira, A lo mejor es que allí la justicia goza de más tiempo y tiene más medios, ¿no? allí hay muchos menos juicios que aquí. También. ¿Eh? Litigar en Inglaterra es muy caro. Vale. Aquí litigar es cada vez más barato, cada vez más masificado Claro. y tal, ¿no? Entonces, el juicio que yo hablo es un accidente, fue un juicio de los que aquí hay decenas de miles todos los años. Un coche va por la calle, una moto viene en dirección contraria y golpea el coche, la moto al coche. No se puede determinar la responsabilidad. Hay una colisión. Exactamente. Eso es de lo más vulgar, ¿no? Pues un juicio de esas características aquí, como mucho 1 hora. En 1 hora oye Se a las despacha partes, rápido, claro. oye a 2, 3 testigos que hubiera y Sota, tal. caballo y rey. Exactamente. Oye las conclusiones de las partes, visto para sentencia y luego la sentencia. Bueno, pues allí estuvieron 1 día y medio. Madre mía. Además, aquí, por ejemplo, cuando viene un testigo, pues le pregunta a las generales de la ley. Las generales de la ley es si tiene interés en el pleito, si conoce a las partes, si es pariente, en fin, una serie de Que preguntas. son obligadas. Exactamente. Pero se le hace de una forma muy somera, vamos, que eso lo hace, ese interrogatorio lo hace en 10 segundos, 15 segundos, porque se supone que a todo te va a contestar el testigo que no. Claro. O sea, que ni es parte, ni es pariente, ni es amigo, ni tiene amistad o enemistad Claro. manifiesta, todo eso te va a decir que no. Sí. Pues, Y allí- enseguida ya se entra a saco al interrogatorio. Allí un testigo, por ejemplo, pues le preguntaban si tenía alguna religión, que qué religión profesaba. Bueno. Decía, yo musulmán, como era el caso uno de un testigo. Musulmán, bueno, pues le traen el Corán metido en una bolsita de tela, y entonces sobre el Corán jura decir verdad, todo eso requiere unos minutos, Claro, claro. y una pompa y una Es ceremonia. una puesta en escena. Total. Vamos, en tomarle declaración a este testigo, un buen ratito se fue. Qué cosa. Y luego el testigo pues contesta lo mismo que aquí. Claro, claro. Eso sí, allí los testigos lo de mentir se lo toman mucho más en serio que aquí. Porque aquí quizás somos más ligeros. Es que aquí se da por hecho que el testigo de la parte va a favor de la parte y va a declarar más o menos. Y hay que afinar eso, mucho. Sí, en eso los anglosajones son mucho más estrictos, más Otra severos. cultura. Sí. Y entonces, por ejemplo, allí el falso testimonio lo castigan con cárcel. Ah, pero amigo. con cárcel de verdad, que Sí, va a la sí, cárcel, sí, que no es... sí, sí, Y sí, entonces, además, allí la cultura, la tradición, ponerse delante de un juez, allí es como ponerse, qué sé yo, ante Dios, ¿no? Es ponerse ante el pueblo, Eso es. Y entonces, pues, ¿no? Porque se supone que el poder proviene del pueblo, ¿no? efectivamente. Con lo cual, ¿qué Allí más al- poder que allí el al- del pueblo? Allí al Poder Judicial se le reverencia. Estamos. Vale. Claro. También puede que en épocas pasadas es que la justicia inglesa era tan dura que había que tomarla muy, Sí, sí, en serio. muy en serio, porque quiero recordar, por ejemplo, a principios del siglo XIX, a un inglés por robar un pan lo podían ahorcar. Y aquí en España, pues teníamos y tenemos la figura de lo que se conoce vulgarmente como, o en términos así jurídicos, como el hurto famélico, ¿eh? Que una persona, si roba para comer, no le pasa nada. En el libro, Sí, hay sí, alguna- efectivamente, en Valverde ¿Algún del caso? Camino. Correcto. Bueno, el libro, ya salió el libro. Pero antes de que salga el libro, Manuel, Sí, sepa que tener un magistrado, aunque esté jubilado, un juez delante, a mí me supone pues una situación especial. ¿Por qué? Pues porque, mire que ya he hecho yo programas televisivos, pero siempre he tenido la figura del juez como una figura que, bueno, que a nivel informativo es difícil de acudir y de Sí, que el sí. juez se preste. ¿Por qué? Pues porque hay, digamos, no sé,
una aureola, hay una forma, un estatus donde el juez está en la sala y ya está, y en la sentencia, lógicamente. Pero tenerle aquí en la mesita, donde compartimos este tiempo, y además con un libro que además, digo yo, está condensada una vida, ¿no? Totalmente. Una vida profesional, porque la parte familiar, digamos... Sí, no, esa la he dejado. Ahí va, aquí la vida empieza cuando uno... Mi primer destino. Mallorca. No, bueno, Mallorca estuve, porque he estado en tantos sitios que estuve en Mallorca, pero fue en Canarias. En Canarias estamos. Memorias de un juez inquieto, ¿no? ¿Es muy normal que los jueces escriban memorias una vez que se han jubilado? No, normal no es. Yo de hecho conozco muy pocos casos. Hay un libro, no recuerdo, en memoria de un juez desencantado, creo que se llama, que lo han publicado hace un par de meses ya, pero muy pocos casos. Claro. Es que los jueces tenemos como mucho pudor a mostrarnos, ¿no? El juez normalmente se comunica con el pueblo a través de las sentencias, los autos, o sea, a través de las resoluciones. De los actos jurídicos. Claro. Exactamente. Yo durante toda mi vida me he comunicado, sí, pero yo no le he tenido, en un par de ocasiones que me han solicitado una entrevista, yo no he tenido ningún problema en darla. Cuando me preguntaban cosas que yo veía que no podía hablar porque estaban todavía pendientes de la firmeza de la sentencia o lo que sea, se lo decía. Los periodistas que me entrevistaron no lo tomaron mal, perfectamente lo entendieron, se pasó a otros temas. O sea, que yo con los periodistas, con los pocos periodistas que he tratado, nunca he tenido ningún problema así de sentir que no sé, como que querían sonsacarme cosas. Claro. Para nada. Cada uno está ejerciendo su oficio. Sí. Yo en toda mi vida profesional prácticamente nunca nadie me ha perdido el respeto, pero he tenido cercanía con toda la gente que podía. Es que se puede tener las dos cosas. Es que eso es muy importante, buscar esos equilibrios, ¿no? Sí. A mí, francamente, no me ha costado mucho. Claro, lo digo porque a veces podemos pensar, ante ese distanciamiento social que existe dentro de ciertos sectores de jueces, pongámoslo así, puede parecer como si no formaran parte de la sociedad. Sí, es como cuando hablamos muchas veces totalmente de los curas, ¿no? Bueno, como el cura no se casa y el cura no tiene el día a día que tengo yo, pues como si vivieran en otro... No, el juez vive inserto en la sociedad totalmente. Claro. Y a mí una cosa que me saca un poco de quicio, pero claro, eso es la situación de politización, entre comillas, de la justicia, ya, es cuando se está pendiente de una resolución en alta instancia, dice, pues se prevé que va a ser votada porque los jueces conservadores o los jueces progresistas vamos a ver. Es que un juez es juez. Un juez ni es conservador ni es progresista, es un juez. Claro. Es como si uno se fuera a operar, hombre, pues me va a operar un médico progresista. Hombre, tú buscas que te pueda un buen médico. Sí, natural. Si es progresista o si es conservador, claro. ¿A ti qué más te da? Se da por hecho de que el que está en un quirófano ya tiene que ser bueno. Exactamente. Y el que ha llegado juez no ha llegado por casualidad. No. Es que se lo ha currado. Y en su caso, por darle a la moviola, Manuel, su familia de origen humilde. Mi familia, labradores, de pueblo, un pueblo totalmente agrícola. Nueva Cartella. Sí, sin tradición de justicia para nada. El primer juez que salió de mi pueblo salió 2 o 3 años antes que yo, que es pariente mío. No nos conocemos, pero sé que somos parientes, ¿no? Del pueblo, oriundo del pueblo, que creo que estamos actualmente 3 jueces, pero hace 40 años nadie. Exacto. Y casi quiero recordar que a lo mejor un abogado. Y poco más. Sí. ¿Y cómo de una familia humilde, Manolo su padre, agricultor, Luisa su madre, sus labores, ¿no? Familia donde había 4 hijos. Hermanos, sí. ¿Usted el tercero? Ahí va. Bueno, el decir y el llegar a ser juez, creo que supone todo un reto. Sí, lo que pasa es que yo cuando empecé a estudiar bachiller, porque yo soy del bachiller antiguo. Igual que yo. De los que estudiamos bachiller elemental y luego superior, luego... Selectividad también, ¿no? Sí, selectividad de las primeras, ¿verdad? De las primeras. Pues yo no tenía la idea cuando empecé a estudiar, si yo quiero ser juez, no. Yo quería estudiar
era muy curioso, muy inquieto intelectualmente, no inquieto de nervios físicos, ¿no? Vale. Sino que tenía muchas inquietudes, ¿no? Y yo quería estudiar y quería aprender, ¿eh? Y yo recuerdo bachiller para mí como la época más bonita de los estudios, porque era muy variado, ¿eh? A mí, por ejemplo, las matemáticas me encantaban, la historia me encantaba, sobre todo matemáticas e historia. Qué bueno. La física también, porque se parece un poco a las matemáticas, o la literatura, o la lengua, pero sobre todo matemáticas e historia. Y para mí, cuando llegué a quinto de bachiller... ¿Había que elegir entre letras y ciencias? Pues para mí fue duro, porque era renunciar a cosas, ¿no? Claro. Y yo decía, si cojo letras, me dejo atrás las matemáticas, que me encantan. Exacto. Si cojo ciencias, me dejo atrás la historia y la filosofía, que me guste. Bueno. Y entonces, al final me decanté y dije, bueno, voy a estudiar ciencias. Hice quinto y sexto de ciencias. Pero en COU tuve unos profesores, un par de ellos bastante nefastos a principio de curso, y yo dije, mira, Qué importante tener yo buenos maestros. sí, yo me voy a letras. Amigo. Entonces me fui a letras en COU, pero no había estudiado, por ejemplo, griego, que se estudiaba en quinto y en sexto, creo, de bachiller. Sí. Esa laguna la tengo. Claro. Total, que fue como un poco de accidente. Sí, totalmente. Que no había la vida, no. Una preconcepción. Yo cuando me atrajo la profesión o la función de juez, fue en quinto de carrera en Sevilla, que En la carrera de Derecho. Sí. Correcto. Sevilla. En quinto de carrera, pues el último curso me apunté en el Colegio de Abogados al curso de práctica judicial, que era lo que ahora son las escuelas, están los máster que hay para abogados y tal. Curso de los tránsitos. Eso es. Para llegar a Pero yo lo hice simultaneándolo con quinto de carrera, ¿eh? Amigo. Ahí tuve ocasión de, además las clases, era una cosa muy bonita y tal, porque los profesores que teníamos eran de los mejores abogados de Sevilla, de los mejores magistrados, secretarios judiciales, vamos, era un elenco de profesores impresionante. Había prestigio. Sí, pero además no cobraban nada. Además. Nosotros pagábamos una matrícula que era casi simbólica. La matrícula era para al final de curso, pues una cena entre todos de confraternización. Qué o sea, bueno. sin ánimo de lucro para nada, ¿no? Qué bueno. Y entonces, pues claro, allí ya conocí yo ya al primer juez que le enganchó. Que yo me eché a la cara, digamos. Y Sí, ya me fue atrayendo lo de juez. El problema es que yo abordar las oposiciones de juez recién terminado la carrera no lo veía viable, porque en mi pueblo era imposible estudiar, porque había que tener un preparador y allí no había... Pues no. Nada. Aunque sí había maestros que influyeron en esa academia de Nuestra Señora del Rosario, Sí. como otro Manuel López Mesa, Exactamente. que algo tiene que ver en esas inquietudes Sí. por ser, no sé si abogado, o luego letrado, o luego juez, pero algo marcaría el profesor Don Manuel. Entonces yo recuerdo cuando yo estudiaba, pues se estudiaba lo que era la educación general básica, que se llamaba de otra forma, ¿no? Porque como ha habido tantas reformas... La primaria. Primaria. O la secundaria. O ni siquiera primaria, otro nombre tenía. O el preparatorio. Eso sería. Entonces cuando se pasaba de cuarto, en cuarto lo terminaba uno con 9, 10 años, terminaba uno cuarto. Y entonces, pues empezaba primero de bachiller, ¿eh? Pues yo recuerdo que yo hice cuarto, yo quería estudiar, pero mis padres no me dejaron estudiar en la academia, quiero decir. Era una academia formada por 3 maestros de allí del pueblo que preparaban para examinarte por libre. Qué bien. Entonces, mis padres ese primer año no quisieron porque yo tenía una salud muy frágil y para estudiar en la academia era durísimo. Tenía un horario y una forma de estudiar que, como no tuviera buena salud, no lo soportaba. Nosotros nos levantábamos a las 7 de la mañana y estábamos dando clases, estudiando, así, hasta las 7 de la tarde, Anda. como mínimo. 7, 8 de la tarde. Y con algunos de los profesores encima. Teníamos Y bien 3 veces clase a lo largo del día, porque los maestros nos daban clases cuando ellos no tenían clases a los niños. Claro. Entonces entrábamos con un maestro a las 8, hasta las 9:30. Salíamos a las 9:30 porque entraban los niños, Claro. nos llevamos a nuestras casas
desayunábamos y nos poníamos a estudiar para la siguiente clase, que era a las 2:30. Estamos. A las 2:30 salían Volvían. los niños y entrábamos nosotros. ¿Qué cosa? Hasta las 2. Ay, qué bueno. Porque el maestro de 2 a 3 tenía que comer. Menos mal. Ya está, tenía una hora para comer. Entonces salíamos a las 2, comíamos nosotros y después de comer te ponía a prepararte la clase para las 5. A las 5 que salían los niños, entrábamos nosotros hasta las 7 aproximadamente. Porque vosotros erais los mayores, digamos. Sí, claro. Éramos los estudiantes. Los estudiantes. O sea, Entonces, buscando los huecos claro, buscando los huecos ellos nos daban de las clases convencionales de los Y menores. entre clase y clase, pues siempre teníamos deberes, pero además deberes en Tela. cantidad. No lo Yo que recuerdo, os por ejemplo, ocurre. geografía. Nosotros dábamos en primero, con 11, 10, 11 años, dábamos geografía de España. Pero toda la geografía con las provincias, las comarcas, No los había pueblos. autonomía. No. Entonces nosotros Eran dábamos regiones. lo mismo Córdoba, que Castilla la Vieja, dábamos Castilla la Logroño, Nueva. que dábamos toda España entera. Correcto, claro. Eso en primero. Y en segundo dábamos geografía universal. Y recuerdo, por ejemplo, nos ponía un día, pues nos tocaba un tema era sobre Francia, por ejemplo, ¿no? Y entonces teníamos que dibujar un mapa de Francia con sus capitales, sus ríos, sus cordilleras, pero no dibujarlo así, dibujarlo, colorearlo, la costa en azul, Claro, claro. los ríos en azul, creo recordar también, los valles en verde, Bueno, las montañas casi en en marrón. relieve. Sí. Según los colores. Eso, cada país. Entonces, cuando eso lo hace, para mí yo el mapa de Francia lo llevo en la Está aquí. cabeza. El de Inglaterra, el de Alemania, el de Italia. Justo. Claro, Todo, claro. Y así, poquito a poco, si bien es verdad, ¿gustó algo antes de decidirse uno por derecho lo militar? Sí, yo desde que tenía 11, 12 años, yo tenía inclinación por la carrera diplomática y por el tema militar. Ahí estamos. No sé, yo es que quizás sea un poco idealista y tal, y para mí lo del servicio público, el servicio a la patria, aunque no... A la sociedad. Eso es. Estamos. Aunque ahora no esté de moda. moda, tal, pero vamos, me da igual. Vale. Eso yo desde niño lo he... Y tampoco es que, vamos, mi familia no eran ni militares, ni eran... Pero Pero había un sentido del servicio. sí, por lo menos yo lo tenía. Exacto. Innato. Además, eso no me lo inculcó nadie ni nada, ¿no? ¿Y lo diplomático por qué? Porque yo siempre como... a mí me ha gustado mucho conocer otras culturas, Claro, otras claro. lenguas, otros países. Claro. Lo que pasa es que... no- Permitía poder viajar a lo mejor. Exactamente. Y empaparse de otras culturas. Lo que pasa es que yo tenía el problema de un conocimiento bueno de idioma. En mi pueblo era imposible. Y entonces, pues cuando me quise dar cuenta, además, yo el idioma que se estudiaba entonces, el idioma extranjero, era francés. Igual que el mío. Y depende del profesor que tuviera, era un francés bueno o un francés una calamidad. Estamos. Y entonces, pues vamos, yo de idioma, Lo preciso. nada. ¿Y lo militar? Lo militar, pues, un estilo, vamos, en el fondo la motivación era la misma. La misma. Era, uno tiene un país, uno está, una patria, como se le quiera Claro, llamar. claro. Uno está orgulloso de eso, uno quiere potenciarlo, defenderlo, sin ir Y en me contra, permite también viajar. sin ir en contra de nadie, ¿Por qué no? lógicamente. Al menos durante España. Entonces eran facetas más o menos de lo mismo, ¿no? Pero digo yo una cosa. Lo de juez o lo de ser Eso ya profesional es de la otra cosa. judicatura no ha limitado los viajes, ¿eh? Al menos por el territorio nacional. No, yo he sido como a los diplomáticos, creo que se les exige, se les impone un máximo de permanencia en cada país. Creo que cada 2 o 3 años tiene que cambiar de destino. Claro. De hecho, la portada del libro... Una maleta. Eso es. No solo está la toga. Pues yo he sido, digamos, un diplomático de interior. Vale. A nivel nacional. Eso es. En lugar de servicio exterior, yo servicio interior, porque no he podido salir. Manuel, se sale de la carrera, oposiciones, secretario de juzgado. Fue pura casualidad, vamos a ver. Yo cuando en la carrera en general tuve buenos profesores, pero tuve 2 profesores que eran excepcionales. Uno de Derecho Administrativo, Francisco López Menudo, y otro de Derecho Procesal, don Manuel Gómez del Castillo, en Sevilla y en Córdoba, el de Administrativo. Y entonces yo al terminar la carrera yo vi que había 2 materias en las que yo podía defenderme bien.
que era administrativo y procesal. Y procesal. Procesal está muy íntimamente ligado con la administración de justicia, ¿no? Claro. Y el administrativo con lo que es la administración pública en general, la administración local. Y entonces yo al terminar la carrera tenía claro, yo de siempre tuve claro que yo quería opositar. Esa misma vocación por lo militar, o sea, yo, el buscarme la vida de abogado, tener que vivir del cliente, cobrarle al cliente, a mí eso no me... Había que hacer carrera. Eso es. Y carrera bajo unas estructuras de funcionarios, por Sí. llamarlo así, de lo público. Yo quería dedicarme al servicio público desde Estamos, siempre. Claro. Pero no por el tema de la seguridad que te da, no, porque era, digamos, la forma de realizarme yo y no tener que... Depender Eso es. de segundos o de terceros. Sí. Claro. Mejor se depende y se trabaja para el Estado o a la administración. Que hay gente que se plantea el funcionariado como decir, bueno, ya tengo yo aquí mi porvenir Sí. resuelto, ella no. Es verdad. No, pues yo, mi porvenir resuelto lo tenía con 24 años y yo no dejé de estudiar nunca. Claro. Porque Wow. cuando salen esas oposiciones de secretario de juzgados, eso tiene distintos escalafones, ¿no? Sí, bueno, esa oposición, ese cuerpo era un cuerpo muy raro, yo no lo conocía durante la carrera. Claro. Era el cuerpo de secretario de juzgado de paz de más de 7.000 habitantes. Ese cuerpo lo integraron 3 oposiciones solamente. Anda. A principio, eso fue en los años 70, Una coyuntura que había. eso es, a finales de los 70, que se suprimieron los juzgados comarcales y se convirtieron o en juzgados de distrito o en juzgados de paz. Y entonces para servir esos juzgados que habían sido más importantes y que ahora ya no lo eran tanto y tal, pues se pensó en que lo sirviera un cuerpo específico que era este cuerpo. Estamos. Para la entrada en este cuerpo no se exigía la licenciatura en Derecho. Anda. Lo que pasa es que el 80 o el 90% de los que Ya entraban eran lo titulados. era. Claro. Porque no te exigían la licenciatura, pero sí que te exigían unos Una conocimientos base. que si no eras licenciado en Derecho Estaba era perdido. muy difícil Claro. aprobar. Claro, claro. Entonces, pues yo me presenté a esas oposiciones de pura casualidad, porque yo era novio de la que es mi mujer hoy día, de Ángela. Ángela, Entonces, pues en su también casa... paisana de Nueva Cartella. Sí, vivía a 200 metros de mi casa. Estamos. ¿Ella también con la maleta? Sí, sí, claro, con la maleta siempre conmigo, a todas partes. Claro. Entonces resulta que ella, que estaba estudiando COP en aquel tiempo, porque ella tenía 29 o 20 años, o menos, pues resulta que estaba haciendo un trabajo para el instituto y tenía allí periódicos, que recortaba de cosas de los periódicos, Sí. y Y sale. cayó en mis manos un periódico con el anuncio de la convocatoria, que el periódico era de 20 o 30 días antes. Uy, que podía haber ya caducado. Claro, y veo la convocatoria y el último día era el día siguiente. Estaba de Dios. Y dije, pues mira, digo, esto parece, porque yo lo que quería era sacar unas oposiciones rápido y no depender de mi familia, porque ya los últimos años de carrera en Sevilla habían sido muy costosos, Claro. porque pasar de Córdoba a Sevilla era un coste mucho más alto. Normal. Además coincidió con los años de la inflación aquella de los años de un Sí. 20, un 30%. Sí, sí. Las becas que al principio eran así, al final Iban se menguando. quedaba... La beca al final te daba para un trimestre, no para un curso. Claro. Y yo a mi padre, el opositar para el juez ni se lo planteé. Está. No llegué ni a pedírselo, porque eso significaba quedarme en Sevilla Uf. durante mínimo 2 años. Claro. Eso estudiando Con como mucha loco. suerte. Eso estudiando Claro. a muerte. Claro. Mínimo 2 años y pagar un preparador, Que no. ni siquiera se lo planteé. Que no estaba en Y el esto esquema. de secretario de Juego de Paz lo vi yo más asequible. Yo dije, bueno, esto quizá me lo pueda yo preparar mejor. ¿Y salió? Por ahí empecé. Y ahí empezamos a coger la maleta Sí. y la toga. No, cuando estaba en el Juego de Paz no utilizaba toga. La toga amigo. fue en Valverde del Camino, Amigo. al año y pico siguiente. ¿Cuántos destinos como secretario judicial? Como secretario 6 y como magistrado 5. Por tanto, la maleta ha funcionado. Bueno, esta maleta no es la No, que... ya. Pero las maletas están aquí también. Sí, sí, totalmente. Porque no solamente estuvimos siempre, Bueno, pero es que la maleta había funcionado desde que yo nací casi. cierto, con Porque Sevilla, yo- con Córdoba. Sí, yo cuando yo estudié por libre en el Instituto Inca Garcilaso de Montilla, Exacto. nos preparaban, íbamos allá a Sabinano, que
Que ya estaba uno viajado. El sistema que teníamos de estudiar por libre bachiller era exactamente igual que el de unas oposiciones. Claro. Nosotros, los maestros que nos preparaban, teníamos un temario. Yo recuerdo que en los institutos, porque yo estuve también oficial en Cabra y en el Instituto Seneca en Córdoba, los maestros los profesores del instituto, pues si el temario tenía 30, si eran 30 temas, nunca se llegaba a dar más de 20 temas o así. Nosotros dábamos los 30 temas, pero además los dábamos para febrero, por ahí estábamos ya terminados. O sea, buen nivel. Y ahí empezábamos a repasar. ¿Qué cosa? Primer repaso un par de meses, segundo repaso la mitad del tiempo. O sea que cuando íbamos a examinarnos, pues le habíamos dado 5 o 6 repasos al programa. Ibais muy preparados, os cundía. Y ese sistema es el mismo que se sigue en unas oposiciones. Claro. O sea, tú tienes un temario, te lo preparas a conciencia, cuando ya te lo sabes, lo vuelves a repasar para afirmarlo más y otra vez, hasta que llegas y cantas los famosos temas. Claro. Yo no voy a decir el orden. ¿Pueden bajar un poquito la música? Sí, vamos a bajar un poquito la música. Digo yo que, sin poner el orden, Manuel, ¿por cuántos sitios hemos transitado hasta el último destino? No digo el Profesionalmente, orden, por ejemplo, sí. Bueno, profesionalmente. Porque hemos estado en la península y en las islas. Sí. Canarias, Mallorca y en algunos sitios del sur de España, sobre todo, ¿no? Del sur de España, en todas las provincias, excepto Cádiz y Granada. Cádiz y Granada. Sí. ¿Cuántos destinos hemos dicho? ¿11, 12? Destino 11, ciudades 10, porque en Jaén estuve 2 veces. Y en Córdoba estuve 2 veces también. También. Además, entonces 9 destinos. Además, como profesor ciudades en la Facultad de Derecho. Esa es la otra vertiente que quizás a lo mejor, no digo que la de haber sido juez o secretario no la haya gratificado, pero la de ser docente, seguro que esa también ha llenado mucho. Muchísimo. Mira, hay una película de Woody Allen, me parece que se llama Match Point, o algo así. No sé si la conoces. Sí, me suena. Que una moneda cuando cae, una moneda no, en los partidos de tenis, cuando la bola cae en la red, y en un momento no se sabe si va a caer de aquel lado o de otro. Sí. Bueno, pues yo aproximadamente en el año 95, yo tendría unos 35 o 36 años, la pelota de tenis estaba para la universidad o para la justicia. ¡Qué bueno! Pero vamos, totalmente. Lo que pasa es que al final cayó del lado de la justicia. Claro, pero la docencia sí que, digamos, marcó también su trayectoria. Sí. Y no me hubiera importado dedicarme a la docencia. Claro. Lo que pasa, y desde luego un trabajo mucho más relajado que el de juez. Infinitamente. Porque a lo mejor trabajar... Yo me he jubilado, por ejemplo, anticipadamente, porque yo veía que mi trabajo y mi salud, que era incompatible. Ya. Yo, en determinados momentos, por ejemplo, cuando estuve destinado en Córdoba, pues de 4 años y medio que estuve allí de magistrado, más o menos, 4 y medio, largo así, en total 1 año y pico estuve de baja, pero porque tuve que pasar por quirófano 5 o 6 veces. Yeah. Y no tenía yo ninguna enfermedad grave ni nada, sino que simplemente es que me daba de todo. ¿Sabes? Porque cuando uno del estrés tiene el sistema inmunológico las defensas fulminado, se quedan... pues con nada, una neumonía. Y todo era por el estrés. Sí. Por la tensión, por la responsabilidad. Sí, yo es que tenía una obsesión que eso la he tenido desde el primer día hasta el final, que es que el juzgado donde yo estuviera tenía que ir al día. Uf, menudo reto, ¿no? Eso hay juzgados, yo he tenido algunos, muy pocos, pero he tenido algunos donde lo podés hacer. Y otros que si lo haces, te dejan la salud allí. Porque en un juzgado tiene que haber equipo. Es fundamental. Un juzgado, bueno, ahora está cambiando todo, quieren cambiar la oficina judicial. No se sabe en qué va a quedar, pero lo que yo he vivido y lo que es hasta ahora, yo siempre he comparado un juzgado con un barco. Mira, hay una película, a mí es que me gusta el cine bastante. Más gráfico, imposible. Hay una película, Master and Commander, del actor de Russell Crowe, creo que es el actor. Esa película, no tiene, para mí es un juzgado, eso sería el símil de un juzgado. Un juzgado, un equipo. Estamos. Yo cuando he tenido un buen equipo, he estado estupendamente, yo con el equipo conmigo, y somos todos
Qué bien. Y además todo es importante, ¿eh? Yo Claro, siempre lo he claro. dicho, aquí es importante todo el mundo. Claro. Cada uno con un papel distinto. Estamos. ¿Eh? Estamos. Y como el equipo no funcione, Es muy difícil que eso ocurra, Sí. o es muy lamentable que eso ocurra, por cuanto que si el equipo no funciona, a lo mejor la justicia no funciona. eso pasa muy a menudo. Pero también es verdad que las herramientas que nos dan para que funcione Esa es la otra parte. son inexistentes prácticamente. Claro. Porque antes la jefatura de personal en un juzgado lo llevaba el secretario. El secretario era el jefe de personal. Hace ya muchos años, sobre todo cuando se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas y tal, eso se suprimió y ahora la jefatura es, creo recordar, del delegado de justicia de la provincia correspondiente. O sea, que Quiere decir que un funcionario que tú tienes en el juzgado, su jefe no está allí, está en la delegación. Y en la delegación pasan absolutamente de lo que pueda pasar allí. hay muchos mundos allí, claro. Entonces, yo la jefatura que he ejercido, sobre todo como juez, era una jefatura más no, absolutamente de tipo moral, Claro. que de tipo administrativo Claro. o claro, sancionador. Claro. ¿Eh? Y además es curioso porque eso pasa en todos los equipos humanos, Manuel, digo yo. Quien lidera ese equipo, que tiene que haber siempre, no en el sentido del liderazgo puro y duro, sino el que tiene mayor responsabilidad para Claro. que eso funcione, tiene que ser al mismo tiempo ejemplo de cara a los demás. Claro. Entonces, si Pues hay eso una ya persona digo, que es ejemplar, Lo he conseguido en, digamos, la mitad de los juzgados donde está. qué bueno. Otro juzgado era muy complicado. Por ejemplo, yo estuve aquí en Torremolinos. Torremolinos. Torremolinos muy duro. ¿Cuánto tiempo, Manuel? Aquí estuve 3 años. 3 añitos. Sí, ¿Qué del pasa? 2005 a 2008. ¿Que el barco no tenía buena tripulación? Es que la tripulación me la estaban cambiando constantemente. A lo mejor yo tenía buena tripulación y dentro de 2 semanas me habían cambiado 3 marineros. ¿Y dónde hay patrón? Me entraban otros nuevos. Donde no hay marineros. Y también otra cosa es que en aquel tiempo, no sé si ahora seguirá igual, pero en aquel tiempo la cultura del trabajo y del esfuerzo que se tenía aquí era mínima. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cualquier persona, un funcionario del juzgado ganaba 1.000 y algo de euros, ¿no? Claro. En aquel tiempo, que era el boom inmobiliario y tal, cualquier persona ganaba 2 o 3 veces más. Claro. ¿Eh? Entonces los funcionarios, algunos, estaban muy desmotivados. Y luego una cosa que vi yo aquí, que no lo vi en otros sitios, es que entre los funcionarios y tal, o los empleados más bien, el líder no era siempre el más trabajador, ¿verdad?, sino el que más se escaqueaba y tal. Vamos, la mayoría de los funcionarios que yo tenía Serían eran maravillosos, buenos, sí. claro. Pero si había uno o dos, Un garbanzo. eso es, ese contaminaba el resto de ellos. Estamos. Pero vamos, que en general yo puedo decir que el 80% de las personas con las que yo he trabajado han sido buenos funcionarios y ningún problema con ellos. Pese a las circunstancias. Sí, sí, Y sí. pese a que la justicia no está todo lo dotada que No, debería la de justicia estar. está infradotada. vamos. Es decir, que si Como funciona la es porque hermana hay, pobre. Si funciona la justicia es porque hay héroes. Sí, 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 pero no uno, miles. ¿Sabes? Claro. Pero lo que pasa es que, claro, eso ¿a costa de qué? Pues a costa de dejarte tu salud, tu vida familiar, de dejarte muchas Quemarte. cosas atrás, quemarte. Quemarte. ¿Sabes? Uno no sé si está quemado, más o menos, pero sí está jubilado. Y a lo mejor la jubilación ha venido para que no se queme uno del todo. En este caso fue jubilación Sí, adelantada. fue jubilación anticipada, pero anticipada. Nosotros es que nos podemos jubilar con 60, con 65 o con 70. Vale. La jubilación ordinaria es a los 70. ¿eh? Pero a los 60 años, si tienes más de 30 años de servicio, te puedes jubilar. Claro. Yo cuando me jubilé tenía ya casi 36 años de servicio, no tuve ningún problema. Claro. El problema que yo tenía y que tiene la mayoría de los jueces es que tenía tal carga de trabajo que es que si yo me hubieran permitido trabajar a media jornada, o sea, con la mitad de lo que yo no me hubiera jubilado si hubiera podido ni con 70. Cuando estuve yo en Inglaterra yo vi jueces que tenían casi 80 años. Ya ves. Ahora, tenía un régimen de trabajo que era... Era llevadero. no, Pero era- aquí o todo o nada. Exactamente, aquí hago todo o nada. Y ya está uno muy Sí. cansado
muy tiroteado, ¿no? Allí en Inglaterra, recuerdo el juicio que te iba comentando Sí. antes, las sentencias que ponemos nosotros, normalmente en un caso como aquel, nunca nos ocupan menos de 5 o 6 folios. La sentencia de un juez inglés era un folio. Ah, un folio. Un folio. Pero además era curioso porque aquí, cuando uno va al juzgado, pues va con su maletín o su trolley de esos cargados de expedientes, de papeles, llega al juzgado, sale y te vuelve otra vez con el maletín. Claro. Los jueces que yo conocí allí llevaban el juzgado a las 10 de la mañana, con las manos en los bolsillos, o sea, no llevaban papeles, estaban hasta las 12 o por ahí, a las 12 salían a tomarse un lunch, a la 1 se incorporaban al juzgado y a las 4 se iba a su casa sin papeles. Qué maravilla. Y la sentencia en folio o medio folio nomás. Y en tu caso, te llevarías muchos papeles a casa también, ¿no? Yo cada semana, porque yo he estado destinado como veis, en un montón de sitios, pero para mí el puerto base era Benalmádena. Ahí voy. Ya aparece Benalmádena. Sí, Benalmádena a mí me pareció, estando yo destinado como secretario judicial, que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, hace 32 años, vine unas vacaciones aquí a la costa, conocí Benalmádena y me enganchó. Y yo dije, yo tenía entonces 29 años, yo dije, este es el sitio en el que yo me quiero jubilar. Mira qué cosa. Entonces compré aquí mi primera casa, pues otra, en fin, he ido cambiando de casa, pero siempre Benalmádena. Y yo, por ejemplo, cuando he estado destinado en Jaén o he estado destinado en Córdoba, yo celebraba los juicios allí y tal, y cuando terminaba los juicios, me venía para acá, cogía el coche y metería los expedientes para poner la sentencia aquí. ¿Pero aquí a Benalmádena? Aquí en El fin de semana, me imagino. O media semana. Es que... Depende de cómo estaba la cosa organizada. Pero vamos, yo cuando me traía una maleta solo de pleito, yo venía contento. O sea que esta maleta no es solo de ropa. Bueno, esta en concreto es de atrecho, digamos, ¿no? Exacto. Pero una un poquito más pequeña que esta, de los trolleys esos que se llevan con... Sí. Esa era el trabajo normal de una semana. Seguro. Si la semana era mala, eran 2 maletas. Qué bueno. Manuel, yo no suelo recomendar lecturas, porque cada uno entiende la literatura como Dios le ha dado a entender. Y menos cuando hablamos de lecturas que tienen que ver con temas tan áridos, al menos aparentemente, como es bueno, pero la justicia. Esto no es un libro para... No, ahí voy. Esto es un descubrimiento para aquellos que a lo mejor creemos que los jueces y que la justicia son distantes. No, esto es un libro de cercanía. Sí. Esto es un libro humano, que humaniza al juez y a la justicia. Eso es lo que yo intento. Pues lo has logrado muy bien con una serie de capítulos que empiezan justo cuando empieza su ciclo profesional en Canarias, ¿no? Y que termina con la jubilación. Y yo de verdad que recomiendo a aquellos que quieran conocer a un juez y a la justicia que tengan a bien echar un vistacito, una lectura, porque son de estos libros que uno se engancha. Y se engancha de tal manera que hay párrafos aquí, me vas a permitir que lea un cachito de párrafo que dice: por último, quiero excusarme por haber tenido la osadía de intentar poner lo que he escrito en tus manos, pues no quiero parecer pretencioso o petulante. Todas las vidas son dignas de ser contadas y muy probablemente la tuya propia sea más interesante que la mía, y espero que la lectura de mi obra traiga a tu memoria tus propios recuerdos y pienses para ti. Pues si yo te contara, pues hazlo, ya que es buena terapia abrirnos de cuando en cuando a los demás y contar lo que sentimos y lo que pensamos en una sociedad donde cada vez prima más el pensamiento único, lo políticamente correcto y el temor de decir lo que creemos. Nunca en nuestro país, España, hemos tenido tanta libertad y nunca la hemos usado tampoco. Cuando vivíamos en una dictadura, aunque muy joven yo lo recuerdo perfectamente, teníamos muy poca libertad, pero sabíamos encontrar la manera de expresarnos de la forma más libre. Y ahora que tenemos toda la libertad, parece que nos autocensuramos continuamente
Y una muestra de ello es el lenguaje. Lo retorcemos para no ofender o molestar a nadie y llegamos al extremo de hacer nuestro discurso ininteligible. No es eso, no es eso. A mí me parece un reclamo y un escaparate magnífico para luego adentrarse en el libro y veo títulos tan curiosos: Mi primer ascenso, La cárcel del juzgado, Del hurto famélico, Un pueblo sin separaciones o divorcios. Ay, me he quedado con detalles y algún que otro testimonio del arrendador muerto, Cambio de chip, Del cuponazo cervical. Y aquí están recogidas de manera humana lo que el lenguaje jurídico hace que sea a veces incomprensible. Pero cierto es que sus sentencias han tenido mucho de humano y algún disgustillo le ha dado, ¿no? Sí, a mí y a otros. Y a otros, ¿verdad? Qué difícil es ser humano y expresar lo humano en las sentencias, ¿no? Las sentencias son textos jurídicos, obviamente, y deben ir redactados en términos jurídicos, ¿no? Pero yo hacía las sentencias para que el destinatario de la sentencia, el justiciable, se enterara de por qué yo le quitaba o le daba la razón, ¿eh? En prácticamente todas las sentencias, por lo menos unos cuantos párrafos, lo escribía en un lenguaje para que él lo pudiera entender. Coloquial. Coloquial. Claro, porque hay sentencias que a veces que ni los propios profesionales pueden... Bueno, yo en ocasiones cuando han recurrido una de mis sentencias y han devuelto los autos con otra sentencia, o revocándola o anulándola y tal, en muy pocas ocasiones, pero en ocasiones yo es que no me he enterado de por qué la revocan o por qué la anulan. No me he enterado. ¿Por el lenguaje tan retorcido? Sí. Es que a veces utiliza un lenguaje que pone unos giros que es que yo creo que ya ni el que lo ha escrito sabe lo que escribe. Y digo yo, Manuel... Ese lenguaje afortunadamente cada vez se da menos. Pero cuando yo empecé a trabajar hace 30 años por ahí, se daba con más profusión. Era más estricto, sí, posiblemente. Ahora se prima, digamos, el que las sentencias sean cercanas al justiciable. Claro. Se valora. Claro. Antes no, antes estaba hasta mal visto. Curioso. Dejando la toga a un lado, que ya está colgada, ¿los abuelos tienen hábito? ¿Cómo? ¿Los abuelos tienen hábito? Pues es un papel que desempeño muy a gusto. El ser abuelo. Eso iba a decir, porque hay dos nietos, ¿no? Lola y Miguel. Sí. Mi nieta tiene 6 años, el nieto tiene 2, ya cerca de 3 y cerca de 7 respectivamente, ¿no? Claro. Y los disfruto como no puedo disfrutar a mis hijos. Digo yo. Y además yo pienso, para mí ser abuelo me ha llenado de satisfacción enormemente. Y yo digo que ser abuelo es la culminación de ser padre. O sea, uno no es padre del todo hasta que es abuelo, que es cuando se cierra el círculo. Lo dices porque a lo mejor has tenido que sacrificar mucho de lo familiar. Pues totalmente. He sacrificado a la familia, a los amigos. Ahora me doy cuenta de que me he pasado. Tenía que haberlo dosificado, haberlo hecho de otra manera, pero yo lo que pasa es que yo eso de lo de nadar y guardar la ropa no puedo. Yo o hago las cosas como yo quiero, vamos, como creo que tengo que hacerlas, o no las hago. Yo, por ejemplo, podía haber esperado la jubilación más tiempo, tarde, claro. Porque entre otras cosas, en la justicia, en el puesto que yo tenía, cuando uno se jubila, uno pierde poder adquisitivo una barbaridad. Vamos, te quedas ganando prácticamente no, la mitad del sueldo. Claro. Y esa es otra, ¿no? Sí, esa es otra historia. Pero lo que quiero decir que... y se me ha ido un poco el no seguir trabajando de juez y eso era porque yo veía, después de unas cuantas intervenciones que tuve en el año 2014, 2015, que la salud ya me estaba avisando, yo veía que es que a la jubilación ordinaria de los 70 yo es que no llegaba. Y yo dije, bueno, voy a dedicarlo ahora
a la familia, a los amigos. Por el desgaste que ya se Sí. tenía. Y porque cada vez me imagino que las condiciones de trabajo, dado la precariedad Sí. que tiene el... Es que el problema que tiene España es que tiene prácticamente el mismo número de jueces que hace 20 años, Ahí estamos. con el doble de trabajo y 20 años más, Claro, cada uno. claro. ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, cuando yo estuve destinado a Almería, pues podía soportar, yo recuerdo el primer semestre que yo estuve allí, el rendimiento mío fue de un 193%. Qué fuerte. O sea, prácticamente hacía el trabajo de dos. Qué fuerte. Pero claro, yo tenía 42 años, lo podía soportar. Vale, a costa de también. Sí, pero con Luego 42... todo sale. Puede. Vale, vale. Pero con 50 y pico y que descontando y 60, no puede. Qué bueno que llegó la jubilación y que la elegiste. Sobre todo por encontrarte a lo mejor con esa vida que no había aprovechado. Pero lo que pasa es que ha sido un corte tan radical Amigo. que todavía no he No se encontrado mi ubica sitio. uno. No, no, ¿Qué tiempo llevamos jubilados, Manuel? Pues cuando llegue enero, 2 años. 2 años, sí, Que claro. además encima es que hemos cogido el COVID. También. Que nos ha que frenado a sí, todos. sí, el COVID lo ha puesto todo patas arriba. Ya no. Además yo fue jubilarme en enero. En el mismo mes de enero, pues coger una neumonía, que la neumonía era de origen autoinmune, era por una bajada de defensas, que era todo del Todo estrés, viene de lo mismo, claro. pero una neumonía fuerte. Y enganchar ya con lo del COVID. En fin, que fue una jubilación súper extraña. Claro, claro. Porque yo tenía pensado cuando me jubilara, pues seguir haciendo cosas, sobre todo tipo de dar alguna charla, alguna conferencia, pero claro, como No había no había ninguna actividad ninguna de ese tipo, presencialidad, claro. estaba también una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, el tema de la mediación judicial. Anda. Yo para mí siempre un pleito, para mí la sentencia, mi trabajo era poner sentencia Como fundamentalmente, tiene ¿no? que ser, claro. Pero para mí una sentencia no es la solución a una controversia. Para mí la sentencia es el último de los recursos. La mejor forma de poner fin a una controversia es llegar a un acuerdo. Como dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen pleito, siempre. Es así. Yo lo he intentado siendo juez siempre. ¿Lo advertía cuando empezaba el juicio? Sí. ¿Sabéis dónde estamos, no? Todavía hay tiempo. Mira, cuando estuve destinado en Almería, Almería es un destino que aunque es de costa como este, pero no tiene nada que ver. Almería es un sitio con costa, pero con mentalidad de campo, digamos. Vale. Se incorporó al turismo después de Málaga y es otro mundo, Sí. ¿no? Bueno, pues allí el 50% de los juicios ordinarios que se llaman, yo estaba en los civiles en aquel tiempo, ¿no? El 50% lo arreglaba yo en la audiencia previa logrando un acuerdo entre las partes. Cuando estuve destinado aquí en Torremolinos, aquí es otro mundo, más complicado, Claro. pero lograba un acuerdo, que llegara a un acuerdo un tercio de los asuntos. Bajaba el porcentaje. Un tercio. Claro. Lo que es una tipología de pleitos así muy espinosa y que se puede uno tirar toda la vida de pleitos es las liquidaciones de sociedades conyugales, Claro. Claro. liquidación de gananciales. Aquello. Eso da para estar toda la vida de pleitos, si hay patrimonio, Estamos. Bueno, pues yo llevo a gala que el tiempo que estuve en Almería, el que estuve en Torremolinos, arreglé todos, Qué bueno. todos. Bueno, esos son méritos que se tienen. Por cierto, ninguno de tus hijos, Ángela o Manuel, han seguido la carrera. Debo haber sido un mal ejemplo para Eso ellos. es. Y si te sale un nieto, ya sea Lola o Miguel, Encantado. Hombre, encantado, pero le diría, vamos a ver, a eso, ¿qué le dirías? ¿tiene Si quisieras- vocación? si ¿Te quisieras gusta? ser juez. Pues para adelante, porque es una profesión apasionante. Yo, Pese a todo. Sí, pese a todo, vamos. Yo lo digo, vamos, en alguna ocasión que os digo que yo trabajaría gratis. Y no lo digo aquí por marcarme un farol. Cuando la pandemia al principio, pues fue una situación, los primeros meses tan nueva, tan caótica ya, que los juzgados llegaron a cerrarse 2 o 3 meses. Claro. Cerrados, ¿no? Claro. Entonces se iban acumulando los asuntos y tal. Se preveía que cuando se volvieran a poner en marcha eso iba a ser un caos. Entonces yo llegué a ofrecerme en Jaén, que estaba destinado, aunque yo ya estaba jubilado, llegué a ofrecerme
de trabajar 5 o 6 meses gratis con mis compañeros para sacar el juego adelante. Qué bueno. Respuesta que eso no estaba previsto. No está... Digo, ya lo sé, pero tampoco estaba previsto una pandemia. Ni el volcán de La Palma. Esto de las mentalidades o de las estructuras Yo cuadriculadas. eso nunca... Claro. Pero vamos, es lo mayoritario. La gente es muy cuadriculada y tiene que ser todo que... Hay que hacer lo que ya se ha hecho y lo que está estipulado. Manuel, Si te sales del guión, ¿qué otras inquietudes hay en este periodo de la jubilación? Además de ser abuelo y de... pocas más. Porque eso muchas veces decimos de cualquier afición que tengamos, cuando estamos en activo. Yo cuando me jubile voy a hacer esto, cuando me jubile... Es verdad, siempre. Yo lo pienso también, ¿eh? Sí, sí, Estoy a pues, punto de caramelo. Mi consejo, ¿Cuál es? hazlo ya, no esperes a jubilarte. Que ¿Cómo lo cuando- conllevo con el día a día del trabajo? o a lo menos en menor medida, pero yo la jubilación, mira, la mayoría de la gente cuando se jubila se siente liberada, vamos, el 90 y tantos % están más contentos jubilados que cuando estaban en activo. Pues no es mi caso, Ni el mío tampoco, verá. no es mi caso. Porque yo, en mi horizonte, que ya tengo mis años, tengo la jubilación también en puerta. Ujú. Y si yo me jubilara y me dijeran, ¿qué querías hacer? Lo mismo que estoy haciendo ahora. Exactamente. Soy profesor. Pues si yo pudiera, yo sería juez sin cobrar. Tenemos un problema. Pero, hombre, sería juez sin cobrar un momento, pero no con la misma carga de trabajo. Hombre, Cuidado. claro, no. Que es que por eso me he jubilado. Claro. Porque Ojo, eso me está matando. que podemos sacar el término de los burros. que alguna historia tiene, alguna sentencia con dicho término. Muchas. Lo digo por las burradas de trabajo, Sí. no por los burros que otros... Ahora que has dicho lo de aquello de los burros, la sentencia aquella que fue muy mediática, es porque puso un refrán en una sentencia. Totalmente. Pero eso, Se sacó de contexto. ¿qué? Se sacó de contexto. Absolutamente, vamos, se sacó de contexto de una forma... Hasta un presidente de comunidad autónoma o expresidente salió Todo. al paso. Si es que aquello yo no me lo esperaba de luego, porque yo Eso es que no te conocía bien. de siempre estoy por mandarle un ejemplar del libro para que lo lea. Digo, mire usted, Sí, la idea y el concepto que tenía no tiene nada que ver. sí. El juez que usted pensaba que había dictado sentencia con el que ha dicho, nada que ver. Seguro. Vamos, que se la voy a mandar. Nunca está de más. A ver. ¿Por qué no? Se me Y ha el ido trabajo, decíamos que uno seguiría haciéndolo Sí. lo mismo, pero con el trabajo dosificado y teniendo tiempo también para con la familia. Yo digo, para mí el trabajo de juez es muy gratificante. Es que para mí no es un trabajo, es una vocación. ¿Eh? El problema es que la mayoría de la gente cuando se jubila, porque por eso están contentos, es porque dejan un trabajo. Yo no he dejado un trabajo, he dejado una vocación. Claro, Pero además una vocación que te la quitan radical de un día para otro. claro. ¿Sabes? Sé que es una pregunta que a lo mejor puede ser impertinente. ¿Ha habido alguna sentencia que te hubiera gustado revisar? O sea, Después de dictarla de otra forma. De dictada. Pues creo recordar que no. Vamos, ha habido sentencias que me han anulado, ha habido sentencias que me han Como revocado. todo el mundo, claro. Pero también al que me la revoca a mí, se la revocan a él también. ¿eh? Seguro, esto es una cadena. Sí, exactamente. ¿eh? Claro. Pero hay gente que cuando me ha preguntado a veces por mi trabajo y te dice, oye, pero tú has dormido tranquilo y te digo, hombre, digo, yo problemas de conciliar el sueño he tenido desde siempre. Porque me cuesta, porque yo cuando me acuesto empiezo a darle vuelta a la cabeza a este tema, Claro, esto el me ha disco costado. duro. ¿eh? Digo, pero problemas de conciencia así, digo, jamás. Pero yo cuando dictaba una sentencia creía que era la justa, la adecuada, y ya está. Digo, y ya como enseguida tenía otra de otro tema, yo ya Pasamos página, pasaba página y ya está. porque tampoco había mucho tiempo como para estar rumiando lo que se hace. Pero volviendo a la pregunta, incluso recordando que han sido miles de juicios los que ¿Cuántos? celebrar, pues no sé, 5 o 6 mil como mínimo, ¿no? Pues de ninguno diría, yo pondría la sentencia diferente, dándole Sí. la razón a otro, ¿no? O sea, estoy totalmente tranquilo. Que me he equivocado, segurísimo, eso no hay duda. Pero la conciencia...